Bendiciones a todos. Vamos a empezar a detallar parte por parte las unidades del tabernáculo de Moisés. Vamos a ubicar ese tabernáculo. Vamos a dejar las puertas del tabernáculo para discutirlas posteriormente, tanto esta y el velo del lugar santísimo. Y vamos a empezar por el altar de bronce. Así era llamado el altar porque estaba fabricado con bronce y madera, y allí se depositaban los corderos que iban a ser sacrificados y se quemaban completamente. Hemos mencionado y vamos a seguir grabando en la mente de todos. Es como un recordatorio, estar recordando y estar grabando qué significa cada parte del tabernáculo. ¿Para qué nos sirve esto y por qué nos serviría en este tiempo de pandemia? Porque hay una base legal. Hay una base legal. Nosotros vimos que el tabernáculo obedece a un sistema de justicia, y hay una base legal para declararme pecador o declararlo pecador. Y un ejemplo sencillo es el siguiente. Este es un ejemplo que puede aplicarse a cualquier pecado. En la última semana, en el último mes, en el último año, usted dijo alguna mentira, y podría decir usted sí. Si usted dijo alguna mentira y no se ha arrepentido, entonces usted es culpable. La justicia de Dios lo culparía por el pecado y estaría en condenación eterna. ¿Tan drástico es el sistema judicial de Dios? Sí. Y lo que ocurre en este momento es que no lo sentimos realmente. No lo sentimos porque hasta que estemos delante del juez, delante de Dios, vamos a sentir los efectos del juicio. Por el momento, la sangre de Cristo y la gracia permiten que estemos viviendo en un tiempo de bonanza. Pero no significa que nuestros pecados no se estén acumulando, a menos que la sangre de Cristo Jesús haya hecho una labor. Y precisamente el altar de bronce es el lugar en donde le quitan o me quitan la culpabilidad, porque es el lugar de juicio, es el lugar de fuego. Una de las bases legales que encontramos en Romanos 3:25 dice: Dios ofreció a Jesucristo como sacrificio por nuestros pecados. A Jesucristo el Padre le imputó los pecados. Cuando creemos esto, Dios nos perdona todos nuestros pecados, pues nos tiene paciencia. De esa manera da a conocer su justicia y muestra que Él es justo y que nos hace justos por tener fe en Cristo Jesús. Vamos más despacio en todo esto. Puesto que la palabra de Dios declara y dice que no hay justo uno sobre la tierra, y por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, Dios ideó un sistema de justicia. Cuando Dios llamó a Moisés y lo llevó al monte y le declaró la ley y le expuso el sistema que Moisés tenía que desarrollar, lo que el pueblo de Israel practicó por años fue el sistema
que estaba representando al Hijo de Dios, al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y un día ese sistema iba a mejorar. Dios tenía planeado mejorar el sistema. ¿Por qué no lo hizo desde el tiempo de Moisés? Pues habría que preguntarle al Señor. Pero yo creo que el tiempo en el que Jesucristo nació era el tiempo que el Padre había destinado por las razones políticas, por las razones espirituales que usted y yo no conocemos. Lo cierto es que cuando Israel sale de Egipto, sale como un pueblo, constituido como un pueblo, pero era un pueblo que no tenía una base religiosa, no tenía una base de justicia, no existía una ley y por lo tanto Dios lo que necesitaba era poner sus leyes en los corazones de los israelitas. Esa ley viene enmarcada con lo que hasta la fecha los mismos judíos reconocen como la ley y nosotros reconocemos el sistema de justicia de Dios como la ley. Pero por mucho tiempo nosotros creemos que esta ley perteneció a Israel, pero cuando vemos que se cumple en Jesucristo, entonces debemos prestar atención, porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cada área que representa o que es una figura de Jesús en el tabernáculo, algo le tiene que dejar a la iglesia y para algo sirve. Es un modelo que en la actualidad nos serviría a nosotros muchísimo para resolver muchas cosas del área espiritual que vivimos dentro de la iglesia. Para empezar, discutiendo el sistema de justicia de Dios, vemos que es Dios quien propuso el sistema. Este sistema no viene de un hombre. Cuando nosotros vemos en el altar de bronce, ustedes pueden pensar que el sistema es muy rudimentario, pero cuando Jesús viene a la tierra y le declaran que es el Cordero, y le dicen que es el Cordero que quita el pecado del mundo, los judíos que estaban acostumbrados a leer la ley podían entender que el Cordero se estaba refiriendo al Cordero que se pone en el tabernáculo. Vaya conmigo, por favor, al libro de Juan. Juan revela al Hijo de Dios, al pan de vida, al agua de vida, y también revela al Cordero. La divinidad de Jesús está plasmada completamente en el libro de Juan. Usted en el libro de Mateo puede leer acerca de Cristo Jesús como Rey, un soberano. En el libro de Marcos usted puede leer a Jesús como hombre, un hombre que viene a dar su ministerio a los hombres y que hace milagros y que obra. El libro de Lucas viene a describir un Jesús sacerdotal y el libro de Juan viene a describir al Hijo de Dios, al Verbo hecho carne, y así inicia el libro de Juan. Jesús y sus facetas, Jesús como cumple. Y entonces mire que estamos leyendo aquí Juan, dice, al día siguiente Juan vio que Jesús se acercaba a él y exclamó, aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, esto es muy importante porque todas las personas en el día de la expiación por los pecados en Israel llevaban los corderos ante el sacerdote. Mire lo que está haciendo Dios. Así como los hombres
en Israel llevaban a los corderos delante del sacerdote, el sacerdote recibía al cordero. Cuando el sacerdote recibía al cordero, el cordero debía ser examinado. Si ese cordero calificaba y era un buen cordero sin mancha, calificaba para el sacrificio. Si era un cordero que no calificaba, lo tenían que desechar, lo cual ya vimos en la historia, en diferentes pasajes de la palabra del Señor, que los sacerdotes no fueron muy buenos en varios pasajes de la historia de Israel y muchas veces pervirtieron el sistema. Por lo tanto, este sistema estaba corrompido. La justicia de Dios, por lo tanto, estaba corrompida porque un cordero con mancha, Dios no lo aceptaba, y si no lo aceptaba, por lo tanto, los pecados imputados en los hombres no podían ser quitados. Mire cómo Dios mismo, aquí estamos hablando de nuestro Padre Celestial, el Padre de Jesucristo. En el cielo, Él mismo presenta a su Cordero para ser inmolado. Esto tiene mucha importancia y es relevante verdaderamente, porque si el mismo Padre está presentando sus ofrendas como sacrificio para quitar el pecado, la única diferencia de los corderos que los israelitas presentaban era que funcionaban para un núcleo familiar, para la nación de Israel. Pero aquí estamos hablando que el panorama se está ampliando completamente y Juan el Bautista, la voz que clama en el desierto, el que estaba abriendo la brecha y estaba anunciando a Jesús, él mismo anuncia y dice: al día siguiente Juan vio que Jesús se acercaba a él y exclamó: aquí viene el Cordero de Dios. Por eso hemos estas lecciones de repaso se llaman el tabernáculo y Jesús, o Jesús en el tabernáculo, o el tabernáculo de Moisés, figura de Jesucristo, porque todo lo que ocurría dentro del tabernáculo, Jesús lo cumplió. Ahora estaba cumpliendo Jesucristo el proceso de ser inmolado, de ir a la prueba de fuego, de descender a los infiernos, de ser consumido a causa del pecado. ¿Por qué? Porque a ese cordero se le imputaban los pecados del pueblo y servían como purificación. Sigo insistiendo, puede parecerle a usted un sistema extraño de Dios, pero ese sistema extraño de Dios estaba preparando la venida de Jesucristo a la tierra para cumplir una labor. Entonces ese altar de bronce es el altar que le provee a usted justicia. Exactamente este altar nos provee justicia para perdón de pecados. Aquí es en donde Dios muestra su amor, que pudiéndole imputar a usted todos los pecados del mundo, Él decidió imputarle los pecados a su Hijo, e imputándole los pecados a sus hijos, entonces usted y yo tenemos justicia divina, porque cuando el Cordero derramaba su sangre en este lugar, con la sangre derramada, entonces podía haber sacrificio. Vamos por favor a leer algunos pasajes extras. En este repaso no vamos a detallar como hicimos en el estudio, hermanos, y ustedes, los que recibieron el estudio, saben que detallamos cada parte, las argollas, las varas, las cenizas. Quizás solo mencionemos un par de cosas, pero
lo que nos interesa es que quede el concepto central de lo que representa cada una de las partes del tabernáculo de Moisés. Por favor, su Biblia en Levítico 9:24. Este fuego que vemos en el altar no es un fuego que los israelitas decidieron encender. Tanto en el tiempo de Moisés como en el tiempo de Salomón, cuando hubo terminado el proceso de la construcción, descendió fuego del cielo. Por eso es que los hijos de Aarón murieron cuando introducieron fuego extraño, porque este fuego que ardía en este lugar era un fuego que los israelitas tenían que cuidar todo el tiempo. Ellos no podían permitir que este fuego se apagara. Si este fuego se apagaba, ellos no podían encenderlo. Tenían que esperar misericordia de parte de Dios. Era un fuego que debían cuidar y no podían ellos encender solo así. Y ese es el fuego que el apóstol Pablo habla: aviva el fuego que hay en ti, que no se apague. Porque este fuego de la presencia de Dios es un fuego que purifica. Es, es, es un fuego que nos mantiene muertos a nuestro yo, a nuestro pecado. Que esta es la otra parte de lo que significa este altar. Este altar de fuego lo que significa es morir a nosotros mismos, ser consumidos. Mi ego es consumido, el egoísmo, la mentira, la fornicación, todo es consumido en este fuego. Y es entonces importante para nosotros como figura del tabernáculo, aplicable a nosotros, porque ahora nosotros somos el templo de Dios. Esta muda del templo, miren cómo vino. En el Edén, ¿qué ocurrió? Pecó Adán y Eva. ¿Quién hizo el primer sacrificio? Dios hizo el primer sacrificio. ¿Por qué sabemos que Dios hizo el primer sacrificio? Porque cubrió con pieles a Adán y Eva. Ellos estaban cubiertos con unas hojas de higuera. Dios hizo el primer sacrificio. ¿Dónde se desarrolló el segundo sacrificio? El segundo sacrificio lo entregó los hijos Caín y Abel, los hijos de Adán, entregaron el sacrificio. Un sacrificio fue aceptado, el otro sacrificio fue rechazado. Y no puede usted aceptar que alguien le enseñe que el sacrificio de Caín fue rechazado porque eran verduras. Porque cuando leemos la ley, vemos que habían ofrendas que estaban basadas en agricultura, no solo en carnes y no solo en sangre. Abel constituye un tipo de Jesucristo, porque derramó sangre inocente. Caín es un tipo de Jesús, pero y sería un altar, porque a través de una ofrenda fue sacrificado. Hubo egoísmo, hubo de parte de Caín enojo, y vino la ira sobre su hermano y lo ejecutó siendo inocente. Así lo narra la palabra de Dios y usted puede leerlo. Aún en Hebreos puede leer que la sangre de Jesucristo inocente es mayor que la sangre de Abel. Posteriormente nos vamos hasta Abraham. Dios le exige a Abraham que le entregue a Isaac y lo lleva al monte Moria, lugar que David compra como el templo de Jerusalén, donde fue construido el templo por Salomón. Allí Abraham ofrece a Isaac. Cuando está a punto de sacrificarlo, aparece el cordero.
que es imagen de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en el lugar de aplicarnos a nosotros la ley o a Isaac, entonces Dios provee un cordero a Abraham y nosotros tenemos las promesas de Abraham en nuestras vidas. Entonces usted ve cómo toda la historia se va relacionando hasta nuestros días. Posteriormente, Dios le encarga a Moisés un tabernáculo, magnífico, precioso. Por el pueblo de Israel es que este tabernáculo perdió forma. ¿Cómo perdió forma? Sí, porque está el tabernáculo de David, pero no es que Dios hubiera desechado este tabernáculo de Moisés. El pueblo lo descuidó y David lo que cuidaba era el arca y la presencia de Dios. Pero es que el pueblo de Israel descuidó todo como lo hizo en el templo. En el templo lo descuidó. Usted tiene que leer la historia de Josías, de ese avivamiento de Josías, de que cuando encuentran los libros, los rollos de la ley, se pone a llorar. Se pone a llorar de ver lo que dejaron de hacer sus padres. Posteriormente de este tabernáculo rudimentario, si usted lo quiere ver así, Dios le permite a Salomón construir una casa en el monte Moria, que por cierto David compró. Allí se construye el primer templo, el cual Dios declara como su morada. Ese templo es destruido cuando Judá peca contra Dios y Babilonia se lleva cautiva a Judá. Nabucodonosor se roba y se lleva todos los utensilios del templo. Es hasta la reconstrucción con el rey Ciro que los utensilios son devueltos. Entonces viene Zorobabel, que reconstruye el área del templo. Esdras reconstruye posteriormente la palabra. Y posteriormente Nehemías reconstruye el muro. ¿Y qué es entonces lo que estamos viendo? Una Trinidad que reconstruye el lugar santísimo, el lugar santo, y se reconstruye el cuerpo. Viene Jesucristo. Jesucristo antes de morir dice, esto se podría tirar en 3 días y lo reconstruiría en 3 días. La Biblia clara dice hablando de su cuerpo. Entonces lo que Dios estaba haciendo en ese momento era desechar el templo de Jerusalén y trasladar su templo ahora a Cristo Jesús, y Cristo Jesús a partir del bautismo del Espíritu Santo se lo estaba trasladando a todos los hombres. Entonces ahora usted es una figura, hay una figura del tabernáculo en usted internamente en el diseño de Dios para función espiritual. El primer paso después de entrar por la puerta, cuando Cristo Jesús le hace un llamado, porque es el Señor el que nos llama, no es usted el que decidió ser llamado, es el Señor el que nos llama. Así dice la palabra de Dios, Él nos escogió. No lo elegimos nosotros. Él está tocando a la puerta. Él toca la puerta. Él abre la puerta y el primer paso de todos en nuestras vidas al aceptar a Cristo Jesús es que vamos al fuego para purificar y perdonar nuestros pecados. Así es. Este es el proceso. Vamos a leer entonces Levítico 9:24. Entonces descendió fuego de la presencia del Señor, ese fuego que está en el cielo, que consumió la ofrenda y la grasa que había sobre el altar. Cuando el pueblo vio esto, dio gritos de júbilo y adoró a Dios.
Ese es el primer fuego que enciende el tabernáculo de Moisés, porque ya había descendido fuego otras veces de otra manera. Usted puede recordar que descendió fuego sobre Sodoma y Gomorra para consumirlos a causa de su pecado. Y esto es lo que estaba ocurriendo aquí. El Cordero, al que se le habían imputado los pecados, el fuego del cielo descendía y lo consumía. Y tenía que consumirse todo completamente. Hay otras partes que tendríamos que hablar de alguna carne que era reservada para la comida de los sacerdotes, pero creo que no es tan relevante como hablar de las cenizas que se caían, porque esto es como una parrilla moderna de asado, solo que con un diseño divino. Se iba consumiendo y las cenizas caían. Esas cenizas representan todos esos resabios, los residuos, si usted prefiere esa palabra, de nuestra vida pasada, que necesitan ser limpiados. Cuando usted viene a Cristo Jesús, el primer día no es que la vida se le arregló. A lo largo de la vida empiezan a seguir los problemas de carácter, problemas de personalidad, hábitos, y todos esos residuos hay que irlos limpiando, sacándolos. Porque cuando las cenizas quedan, Dios no acepta nuestras vidas. Y por eso los sacerdotes debían ir al lavacro, a lavarse todas las cenizas que habían quedado y a cambiarse de ropas, preparándose para ir al lugar santo. Leamos otros versículos, Hebreos, por favor. Hebreos 12:29. Vamos a leer un poco antes. El versículo 29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y cuando habla de fuego consumidor, está hablando de un Dios de justicia. Y por eso el proceso de salvación para nosotros se llama justicia de Dios. Necesita ser llamado justicia de Dios el proceso que Él es un fuego consumidor. El fuego que descendió de acá consumía todo. Allí mismo en Hebreos, vamos al versículo 24, dice, se han acercado a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la sangre de Abel que ya mencionamos hace un momento, que Abel derramó, era una sangre de un sacrificio de un inocente. Jesús era un inocente condenado. Abel no tuvo culpa. Su hermano se enojó contra él. Como los israelitas, dice la palabra de Dios, que lo entregaron por envidia, por egoísmo, por miedo a que les desbaratara todo el sistema. Por eso lo mataron, porque era incómodo para ellos. Hebreos 12:24, un versículo antes, ya lo leímos, 13:20. Vamos a Hebreos 13:20. El Dios que da paz levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, por medio de la sangre del pacto eterno. Y este altar, las cenizas caen y se van aquí al fondo. Cuando se van aquí al fondo y son depositadas aquí al fondo, este altar es una figura de el descenso de la vida a los infiernos.
pero Jesús fue levantado de ahí a través del poder del Espíritu Santo y obviamente eso mandado por nuestro Padre Celestial. Hebreos siempre 13, lea versículo 11 y 12. El sumo sacerdote lleva la sangre de los animales al lugar santísimo, como sacrificio por el pecado, pero los cuerpos de esos animales se queman fuera del campamento. Así también Jesús sufrió fuera de la puerta de la ciudad para que por medio de su sangre el pueblo fuera santo. Porque usted sabe que Jesucristo fue crucificado atrás de donde estaba el templo. Estaba el templo y el Gólgota estaba, imagínese usted aquí atrás. El templo estaba acá, aquí estaban los patios y el Gólgota estaba aquí atrás. Y Jesucristo fue crucificado afuera, como se hacía con el cordero, al cual la palabra le llama Azazel. Y no es una palabra extraña, sino era el cordero al que el sacerdote le ponía las manos, le imputaba el pecado y era echado al desierto. Posteriormente, las cenizas que quedaban de todo esto eran expulsadas del campamento, se iba al desierto y eran enterradas. No podía quedar ninguna ceniza visible, aunque había una ceniza que se utilizaba para ciertas cosas. Pero por eso salgamos a encontrarnos con Él fuera del campamento. Compartamos la deshonra que Él sufrió. Apocalipsis, por favor. Y vamos a ver el capítulo 5, versículo 9 y 10. Y dedicaron al Cordero este nuevo canto. Eres digno de recibir el pergamino, de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado. Con tu sangre compraste para Dios un pueblo de entre todos los linajes, pueblos, lenguas y naciones. Así formaste un reino de sacerdotes que sirven a nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Entonces afirmamos lo que ya hablamos, que cuando Jesucristo viene aquí al altar de fuego, obviamente antes el cordero era pues puesto por aquí, ¿verdad? Ustedes, su sangre era derramada, se recogía la sangre derramada en recipientes y esa sangre era rociada en diferentes elementos del templo. Y esa es la misma sangre que está sobre nosotros, que nos cubre de todo pecado. Y por eso la presencia de Dios, al ver la sangre de nosotros sobre nuestras vidas, pues nos hace justos delante de Él y la ira de Dios no está sobre nuestras vidas. Además, esta sangre compra un precio. Cristo Jesús, cuando llegó a la cruz, y fue alzado a la cruz y murió en la cruz del Calvario, estaba poniéndose sobre el fuego consumidor. Desde que empezaron a golpearlo, desde que él empezó a sudar, cuando estaba afligido su espíritu, empezó la agonía que lo iba a llevar al altar de fuego, al altar en donde se consumen todos los pecados. Por eso Jesucristo sufría y su alma sufría y entró en agonía porque la muerte ya estaba frente a él. Mateo 26, 28. Hay mucha palabra que se puede leer. Yo le aconsejo que lea el resto de la palabra que está escrita y que usted la pueda estudiar por aparte. Mateo 26, 28 afirma entonces lo que estamos hablando. Cuando Cristo Jesús estaba mudando el Pesaj,
es decir, la celebración de la Pascua a la Santa Cena, y él celebra la primera Santa Cena en inauguración de un nuevo pacto, Jesucristo dijo, porque esto es mi sangre, que sella el nuevo pacto. Cuando Jesús derrama su sangre y cuando el Cordero estaba derramando la sangre, se estaba sellando el pacto con Dios, porque este es el pacto mosaico. En la Biblia hay diferentes pactos. Está el pacto davídico, el pacto abrahámico, hay diferentes pactos. Nosotros vivimos bajo un nuevo pacto, el pacto de la sangre del Cordero del Hijo de Dios. Mi sangre se derramará para perdonar con ella los pecados de infinidad de personas. Recuerden, no volveré a beber de este vino hasta el día que beba con ustedes del nuevo vino en el reino de mi Padre. Y eso es lo que hacemos cuando tomamos Santa Cena. Lo que recordamos es este momento del sacrificio de Cristo Jesús por nuestros pecados. Él lo sufrió de una manera diferente, pero esto representaba el sacrificio de Jesús. Quiero leer Hebreos 9:22. Y con esto vamos a ir concluyendo este pasaje, esta enseñanza. Vamos a leer desde el versículo 15 y sigamos la lectura. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, por medio de su muerte. Donde moría el Cordero moría aquí. Ya al resto del santuario, del tabernáculo, ya lo único que se llevaba era sangre y ya no pasaba más. Por medio de su muerte, los llamados recibirán la herencia eterna que se les ha prometido y serán liberados de los pecados que han cometido. Por eso decimos que aquí se aplica la justicia de Dios. Aquí es en donde usted puede obtener perdón, en la declaración de sus pecados, en el fuego consumidor, cuando usted se expone delante de Dios rostro a rostro y le dice, yo he pecado, perdóname. Ahora bien, en el caso de un testamento es necesario comprobar la muerte del que lo hizo, pues un testamento solo tiene valor cuando la persona que lo hizo haya muerto. Mientras esa persona esté viva no tendrá ningún valor. Por eso ni siquiera el primer pacto se estableció sin sangre. Y esto ya lo hablamos. Moisés, después de anunciar a todo el pueblo los mandamientos de la ley, tomó lana roja y ramas de hisopo, las mojó con la sangre de los becerros y los chivos, mezclada con agua, y con eso roció el libro de la ley y a todo el pueblo. Es la sangre derramada por Cristo Jesús por todos. De la misma manera roció la sangre el santuario y todos los objetos que se usaban en el culto. La ley exige que casi todo sea purificado con sangre. Pues si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón. Por tanto, era necesario purificar con esos sacrificios las copias. Oiga, pues, préstele atención. Las copias de lo que hay en el cielo, pero las cosas celestiales mismas necesitan sacrificios mejores que esos. Por eso Cristo no entró en un santuario hecho por seres humanos, que era una simple copia del verdadero santuario. Entró más bien en el cielo mismo para presentarse ante Dios a favor nuestro.
Tampoco entró en el cielo para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre que no es la suya. Si así hubiera sido, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde que el mundo fue creado. Pero ahora, al final de los tiempos, se ha ofrecido una sola vez y para siempre para acabar con el pecado por medio de su propio sacrificio. ¿Cuál es la razón por la cual Dios va a permitir reconstruir el tercer templo? Pienso que únicamente va a ser para juzgar al mismísimo pueblo de Israel. Nosotros, entendidos de la palabra y entendidos de los tiempos, no podemos estar sujetos, por lo tanto, a las prácticas de la ley en sí, de traer corderos o traer ese tipo de ofrendas para perdón de pecados. ¿Por qué? Porque Jesucristo anuló este tipo de sacrificios. No anuló la ley en sí porque Él es la ley. Y por eso nosotros estamos bajo un pacto mayor que el de Moisés. Y por eso Jesucristo sube las normas de la gracia. ¿En qué sentido sube las normas de la gracia? Que ahora el Espíritu de Dios, el santuario, está en nosotros. Y al estar en nosotros no puede haber cosa contaminada. Por eso Jesús requiere de nuestra santificación en este tiempo. No es un asunto caprichoso de Jesucristo, sino es un modelo que Dios le ha enviado a su iglesia para cumplir. Hermanos, espero que esta parte, este repaso del altar de bronce, que podría ser larguísimo porque no lo hemos terminado, nos ayude a comprender por qué es que decimos que Cristo Jesús es el Cordero que quitó el pecado y que quita el pecado del mundo, y con su sangre nos ha comprado. Dios los bendiga y nos vemos para estudiar el Abacro y todo lo demás que nos hace falta. Buen día.